La Biblia es la palabra de Dios en lenguaje de hombres. ¿Qué quiere decir eso en lenguaje de hombres? Tendremos que hablar y definir, diferenciar traducciones, versiones y formatos. ¿Por qué? Dios quiere hablar y encuentra un ser humano por allá lejos. Si nosotros nos queremos comunicar, pues tenemos que acercarnos o tenemos que establecer algún canal de comunicación. Pero además de tener el canal, debemos manejar el código. Mire que hay cosas aún en español que uno le oye hablar a los muchachos y no los entiende. Hay cosas que para uno son como groseras, porque en nuestra generación eran groseras, pero para ellos ya se volvió normal. Y lo repiten y lo dicen con una suavidad que dice uno que se están diciendo. Si Dios quiere acercarse al hombre, tendrá que llegarle en el idioma que el hombre habla. Tendrá que, dentro del mismo idioma, permitir que una versión le facilite la comprensión y que otra le dé firmeza en lo que Dios tiene como principios fundamentales. Y no que por hacer la versión tan comprensible se pierda la profundidad del argumento de Dios. Y los formatos, porque necesitamos poder manejar el texto. Hablando de traducciones, no es nada nuevo, ustedes lo conocen. Teníamos los rollos escritos en una lengua fuente, en hebreo, arameo y griego, el Nuevo Testamento en griego, y el Antiguo en hebreo y en arameo. Aunque en el Nuevo Testamento hay algunas expresiones arameas y hebreas. Por ejemplo, cuando Jesús fue a orar por la muchacha, ¿qué le dijo? Talita cumi. ¿Por qué le dijo Talita cumi? ¿Qué quiere decir, muchacha? A ti te digo, levántate. ¿Por qué el escritor bíblico no lo escribió de una vez en griego, sino que lo escribió en arameo? Porque él quería que eso tuviera la fuerza de lo que significaba desde la antigüedad. Entonces hay expresiones así, éfata. Y me dice, ¿eso qué es? Éfata es, ábrete. ¿Cuándo dijo eso el Señor? No ábrete sésamo para conseguir dinero, sino una persona sorda, que el Señor iba a orar por él, puso los dedos en los oídos y le dijo éfata. Y así hay algunas expresiones. Pero nosotros no hablamos ni hebreo, ni arameo, ni griego. Bueno, perdónenme si yo estoy hablando en un plural que no lo incluye, pero por lo menos yo no. Yo hablo español. Entonces, ¿qué necesito? Que de esa lengua fuente se pase el mensaje, se transmita, se comunique en la lengua receptora, en la que yo sí manejo. Yo doy gracias a Dios porque hay Biblias en español. Hay una cantidad de Biblias en español para que usted escoja. Si la quiere con un español bien arcaico, se le tiene. La quiere con un español bien moderno, se le tiene. ¿Qué ventaja tiene la Biblia con un español antiguo? ¿Y qué ventaja tiene la Biblia con un español muy actual? Pero qué bueno tener por lo menos una de cada una. ¿Y de qué le serviría a una persona que solamente habla inglés una Biblia en español? Igual que a nosotros una Biblia en inglés. Aquí tenemos solamente la muestra de dos idiomas. El español, que es una lengua romance, y el inglés, que es anglosajona. Son estructuras lingüísticas que se derivaron desde la Torre de Babel. Allí los lingüistas estuvieron investigando cuál podría ser la raíz de los idiomas y sin mirar la Biblia o sin buscar confirmar la Biblia, encontraron que sí había sido por esos lados, del sumerio antiguo, del Sumer, de esa región de Mesopotamia, en donde estaban edificando la torre. Pero además hay otras poblaciones que, por no ser tan numerosas, su forma de comunicarse no se llama idioma, sino se llama lengua. El español es un idioma, es muy estructurado, tiene una gramática muy fija y tiene una cantidad de hablantes en el mundo, igual muchos otros idiomas.
Pero hay poblaciones más pequeñas, grupos humanos, como los arhuacos, por ejemplo, como los wayú, que hablan una lengua que es de ellos. ¿Cómo hacer para que ellos entiendan si no hablan español, no hablan inglés? Ellos hablan, por ejemplo, guayunaiki. Entonces habrá que traducir la Biblia al guayunaiki para que ellos la puedan entender. Un egresado de un instituto teológico se fue a una tribu indígena en la península de Yucatán. Y entonces él pues venía con todo. Y vino y le dijo a uno de los, al cacique, al jefe de la tribu, con una Biblia en papel, ¿no? Dijo, esta es la palabra de Dios. Y el otro la tomó y se la puso en el oído. Yo no oír nada. Y entonces le dijo, no, es que lo que pasa es que dijo, si su Dios no hablar mi idioma, no ser Dios. Ese hombre dijo, wow, ¿de qué me sirve todo lo que aprendí? Si él está así, o me hable en mi lengua materna o no hablemos. Y entonces comenzó a vivir con ellos hasta que aprendió la lengua de ellos, esa lengua indígena, y después comenzó a diseñarles una escritura, y después comenzó a enseñarles a leer y a escribir su propia lengua. Y cuando ya sabían su propia lengua, comenzar a traducir fragmentos de la Biblia y poderles llevar la palabra para que sintieran, este Dios sí habla mi idioma, Él sí habla conmigo. El día de Pentecostés, ustedes recuerdan, los que fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo, se quedaron atónitos, es decir, aterrados, pero de verdad aterrados. Pero ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar nosotros en cada lengua en la que hemos nacido las maravillas de Dios? Y sabían que había partos, medos, elamitas del Ponto, Frigia, Capadocia, Mesopotamia, de Cirene, bueno, de todas las naciones debajo del sol, dijeron ellos. Es decir, de los hebreos dicen las mismas 70 naciones que salieron de Babel, de la torre de Babel, cuando se esparcieron, eran las que estaban representadas el día de Pentecostés. Y a todos Dios les habló en su idioma. ¿Con quién? Con hombres que no eran los más letrados. Ser Galileo, recuérdelo cómo se dijo en el profeta, ¿no? Galilea de los gentiles. Era como Galilea de calle del Cartucho. No era lo mejorcito. Encontrar personas que hablen 2 o 3 o 4 idiomas, de pronto en barrios prestigiosos de Bogotá es fácil, pero encontrarlos por allá en tugurios, no en suburbios, casas bonitas, grandes, sino en tugurios, de pronto no es tan fácil. Increíblemente en la calle del Cartucho había mucha gente intelectual, con conocimientos humanos, pero lástima porque el apartarse del mal es la inteligencia. Y en cambio de apartarse del mal, terminaron allá en un lugar en donde estaban recogidos muchos de los que tenían problemas de vicios. Entonces Dios tiene que llegarle a cada ser humano y lo ha hecho, lo ha hecho. Entonces tenemos traducciones que hay que hacer a los idiomas, a las lenguas, y creo que inclusive Dios hasta predica en los dialectos. El dialecto es una forma de hablar característica de una región. Dios también predica en jergas, que es la forma particular de hablar de un grupo, no una región, sino un grupo. Por ejemplo, los mecánicos tienen su jerga, ¿no? Los odontólogos, los abogados, los médicos, cada uno tiene un acervo cultural que es muy propio de su profesión, y ellos se entienden muy bien, y los que estamos de otro lado no los comprendemos. Y Dios se las arregla para llegarle a una persona muy culta y hablarle en términos muy jurídicos, en términos muy médicos, en términos muy científicos a cada uno, porque Él tiene esa posibilidad, Él es Dios. Entonces, por eso hablar de traducciones es porque Dios ha querido llegar a cada ser humano. Además de ello,
hablar de las traducciones, pensemos solamente en español, que es nuestra lengua, pero igual ocurre con todos los idiomas. Se hizo una traducción en una lengua, pero luego se nota que esa está en desuso y hay que hacer una adecuación. Y otro dice, no, vamos a traducirlo nuevamente, vamos a hacerlo aparte de lo que ya está. Otro dice, no, revisemos lo que hay. Entonces, cuando tenemos la palabra, hablando de traducciones, nos toca pensar muy bien en cómo vamos a equilibrar las traducciones. Hay una forma de traducir que es la traducción literal, en donde encajan, por ejemplo, las Biblias interlineales, Biblias que todo lo que hizo el traductor fue tomar la expresión en hebreo y pasarla a español, palabra a palabra. Así no se entiende en español lo que dice, pero le mostró cómo se traduce cada palabra que está en el idioma que usted no conoce. Pero no es tan fácil comprender porque no es igual la gramática que se usaba en el griego o en el hebreo a la gramática que usamos en español. Y por eso se han presentado problemas de interpretación. Por ejemplo, nosotros hablamos de un caballo blanco. En inglés, alguien que me ayude, ¿cómo se dice? ¿Caballo blanco o blanco caballo? ¿Qué va primero? El adjetivo. Right horse. Primero el color y luego el caballo. Si nos traducen a nosotros, por ejemplo, una expresión de inglés, how do you do? Ayúdenme ustedes que si hablan inglés. ¿Qué quiere decir how do you do? Literalmente. No. Usted ya me está haciendo una traducción mucho más profunda. No, pase palabra por palabra. How do you do? Es algo así como ¿cómo hace usted hace, no? Si lo tradujeran así, ¿quién entiende? Pero he dicho, how do you do? El otro le responde, very well, ¿no? Pero ya entendió, no le está diciendo cómo hace usted hace, sino cómo le va, cómo está, cómo le ha ido. Y otro, bien, gracias. Porque hay formas modismos, por ejemplo, que si se traduce palabra a palabra, el modismo no significa lo mismo. Con una compañera de la universidad, Maris Brisson se llamaba ella. Ella era una monja haitiana, muy buena estudiante. Ella llegó con un desafío tremendo, no hablaba español y vino a la universidad a estudiar física. Y éramos compañeros de puesto, de grupo. Y entonces cada vez ella estaba con el problema de no entiendo, Jorge, no entiendo. Y entonces hicimos un pacto. Le dije, usted me enseña francés y yo le enseño español. Es decir, yo le ayudo. Y todos nos preocupábamos por ella. Y entonces un día, para poderle hablar del Señor, le pedí que se me haya a traducir un himno. ¿Han oído el himno, oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar? Y entonces llegamos, y ella iba traduciendo, yo le decía, aquí dice así, y ella decía, bueno, y lo pasaba y escribíamos y todo, porque yo quería explicarle el himno y en chaque de traducirlo, pues que ella lo recibiera. Y llegamos a una partecita en donde dijo, pero en francés no existe esa expresión. Para dar un ejemplo más simple, me decía ella, bueno, yo le dije, ¿cómo se diría en francés que la felicidad lo atropelle? ¿Han oído decir eso alguna vez? Que la felicidad lo atropelle. ¿Qué es lo que le estamos deseando? ¿Que un carro que dice felicidad lo masacre? No. Que esté bien, que esté feliz, que esté contento en cualquier circunstancia. Dijo, no, en francés no existe, no se entiende. Pero hay algo similar de que se ponga muy feliz, que se, sí, claro, oui, sí, que éclate de bonheur. ¿Y eso qué es? Que explote, que estalle de felicidad. Imaginen que tradujéramos ese modismo al español, que explote ¡pah!, de felicidad.
Es equivalente a que lo atropelle la felicidad. Usted dice, no, la felicidad sale de adentro. No, la felicidad viene de afuera como un bus que me atropella. Y vendremos a una cantidad de discusiones. Eso de traducir no es tan sencillo. Por eso una traducción literal nos ayuda a entender qué decía la palabra que otros traductores modificaron, cambiaron para hacerlo comprensible, pero originalmente a qué se refería. La palabra que en la Biblia se usa para carne da para en español tener muchas variantes, muchas posibilidades. Recordemos que cada palabra tiene como un abanico de significado. Tiene varios significados, pero hay uno que es como el centro. ¿Sí? Cuando hablamos de pato, es un ave palmípeda, pero también me echaron el pato, iba de pato, llegó como un pato. Son cosas diferentes, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo se llama a la persona que va sentada en la moto en la parte de atrás? Pato, pero también parrillero, también le dicen copiloto. Y entonces imagínense que vamos a confundir el ave palmípeda con el parrillero. Parrillero tiene un sentido muy claro, parrillero, el que va atrás en la moto, el que fabrica parrillas, el que van de parrillas, el que elabora la lista de publicaciones o de programas en una emisora. Parrillero, el que asa la carne, que maneja la parrilla en el restaurante. ¿Y cuál de esos se parece a pato? Pues no, solamente el que va atrás en la moto. Entonces no podemos tomar una palabra y darle el significado que nos parezca. Entonces el traductor tiene que decir, no, es necesario usar palabras comprensibles, porque esta no tiene mucho sentido allá. Y ya estaremos viendo a lo largo del año algunas expresiones que cuando se mira cómo está escrito en la Biblia, encontramos que no es lo mismo que nosotros entendemos secularmente. La palabra gracia, que es una persona con gracia, agradable, que echa buenos chistes, bonita, tiene una manera de ser muy entradora. Bueno, tiene gracia, pero en la Biblia, ¿qué es gracia? Su amor no termina, su gracia no acaba. Ay, Dios es todo el tiempo chistoso, Él siempre es bonito, Él es lindito. No, la gracia es otra cosa distinta. Es ese regalo que Dios da porque quiere hacerlo sin que nadie merezca. Extender su mano para salvar, por ejemplo. Entonces esto de traducir literalmente nos ayuda en el estudio bíblico, pero si vamos a tratar de leer ahí para entender la palabra como primera experiencia va a ser muy difícil. En el otro extremo está la versión libre o paráfrasis. Pudiéramos decir traducción libre, pero han usado más la expresión versión libre o paráfrasis. Parafrasear es poner en mis palabras lo que alguien dijo. En Bucaramanga, cuando aquí hay algún hermano bumangués, santanderiano, ¿no? ¿Sí? Bueno, si usted me pide que le alcance las llaves, ¿qué me dice? Lárgueme las llaves. ¿Sí? Y de hecho, a mí cuando llegué a Bucaramanga, eso me sonaba como tan descomedido. Hermano Jorge, lárgueme la Biblia. Porque aquí nosotros decíamos lárgueme es como tirar de cualquier manera, ¿no? Pero no, eso es una expresión muy propia de allá. Claro, alguien de allá viene aquí y nos sienta a nosotros tan raros. Dice que el poste de la luz, cuando eso es el posta, que el ficho del almuerzo, la ficha, no el ficho. Y otra cantidad de cosas, y sin entrar a formas que no son correctas, pero son muy comunes. Íbamos, subíamos, estábamos, y uno dice, ¿cómo?
pero ellos lo entienden así. Hay curiosidad, hay personas que hablan así, pero escriben bien. Pero hay muchos niños y personas adultas que escriben así, íbamos, no íbamos con M, sino con N. Entonces, traducirle allá para alguien que dice para que nos entienda, entonces vamos a dárselo de tal manera que lo pueda recibir sin problema. Entonces podemos hacer una versión libre. Ustedes habrán oído que algunos libretistas para un programa de televisión van a tomar una obra literaria y la van a montar en la escena. El director dice, bueno, usted como libretista hágame los guiones, hágame todo el guión literario. Y entonces, ¿qué tienen que ponerle? Versión libre para televisión de Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué le están anunciando? Que aquí no vamos a respetar el libro. Lo tomamos como guía, pero aquí tenemos que hacer algo que sea televisivamente presentable. Entonces no podemos hacerlo como está escrito. Y hacen una versión libre. Pueden poner más personajes, menos personajes. Y eso es lo que hace que muchas veces se cambie el sentido y el escritor diga, uy, no respetaron mi obra. Hay algunas paráfrasis que son muy peligrosas. Pero aquí, más hacia la mitad, note cómo aparecen los letreros. Una, equivalencia formal, y la otra, equivalencia dinámica. Les repito, mire que la equivalencia formal y la equivalencia dinámica están de la mitad hacia los extremos. Más hacia un lado, hacia el lado de la traducción literal, la equivalencia formal. No traduce literalmente, pero procura mantener la forma, respetar la forma, aunque se sacrifique el sentido. No se trata de que me entienda a mí, se trata de que entienda lo que dice ahí, cómo está ahí. Mientras que la equivalencia dinámica o equivalencia idiomática también lo llaman, entonces dice, no, aquí se trata de tomar el sentido de lo que se dijo y pasárselo en la forma que pueda comprender el lector. Respetando, eso sí, el sentido, lo que no hace la paráfrasis. La paráfrasis se va al extremo y entonces interpreta como le parece. Es decir, que la paráfrasis puede dar para que alguien diga, no, a mí me parece que aquí lo que Dios quiere decir es esto, y lo pone así, lo traduce así. Y usted la compra, Santa Biblia. Ay, sí, mira una Biblia que me regalaron o que compré. Cuando va a mirar dice, uy, pero ¿por qué le quitan estas mayúsculas aquí? ¿Por qué no dicen que era Dios sino un Dios? ¿Por qué? Y usted dice, no, esto está raro. Pero usted solamente toma esa versión, pues va a comenzar a pensar como pensaba el traductor. La idea del traductor es que pueda volcar la lengua fuente en la lengua receptora sin introducir interpretación. Desde luego es imposible que no interprete, pero que no deje que su sesgo teológico, por ejemplo, lo lleve a poner cosas donde no van. Yo y hermanos nuestros diciendo con veracidad, pero no con certeza bíblica, cosas como esta. Es que el Señor Jesucristo nos dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados será perdonado, y el que no creyere será condenado. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo dijo eso? No aparece como un versículo, no es que sea falso, pero el hermano parafraseó, el hermano tradujo con su comprensión. Si él no fuera unicitario, entonces comenzaría a decir cosas como tantas que oímos por ahí, porque la persona trata de traducir, de interpretar y de predicar de acuerdo con lo que comprende. Entonces, cuando nosotros hablamos de traducciones, nos preguntaríamos, ¿cuál sería como la más adecuada para leer así con confianza? ¿Qué tipo de traducción? ¿La literal, la paráfrasis, la equivalencia formal o la equivalencia idiomática? ¿Cuál le parece a usted? Ayúdeme. La equivalencia formal, estamos de acuerdo. ¿Cuál después de esa? Que a comprar otra Biblia. Una equivalencia idiomática. ¿Cuál sería la otra Biblia para comprar? A una traducción literal. Y tengo como una buena herramienta para entender. Pero
¿Qué hacer con las paráfrasis? Cuidado, cuidado, porque hay algunas que tienen cosas bonitas. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos un escrito en la palabra que dice que no creamos a todos los espíritus, sino que los examinemos si son de Dios o no, porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo y que ¿cómo se reconocen? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, ¿sí? Y ese es el espíritu del anticristo. Y pareciera que es un asunto de espíritus, que un espíritu por aquí, otro por allá. Pero hay una paráfrasis que lo tradujo de otra manera, usó otra variante. No dijo todo espíritu, pruebe los espíritus, sino toda expresión inspirada. No viene de parte de Dios. Examine las expresiones inspiradas. Si divide a Jesús, si separa a Jesús, no es de Dios. Pero si confiesa que Jesucristo fue el que vino en carne verdadera, es decir, es de Dios. A mí me gustó eso de la expresión inspirada, porque entonces no se trata de mirar si ese cuadro con un unicornio que decora un jardín infantil tiene un demonio o no. No es eso lo que dice la Biblia. Pero alguien se inspiró en un ser mitológico que no existe y le está diciendo a los niños, estos seres mitológicos existen y representan una ideología. Esa inspiración no viene de Dios. ¿Por qué? Porque rompe la unidad de Jesús, como dice Bover y Cantera o como dice la Biblia de Félix Torres Amat. Divide a Jesús. No es de Dios. De tal manera que a veces una paráfrasis nos ayuda a mirar una variante de traducción, pero para nuestra devoción, para nuestros devocionales, es mejor usar una Biblia de equivalencia formal. Por eso nos hemos acostumbrado a Reina Valera 60 y leemos Reina Valera 95, está más actualizada. Reina Valera contemporánea, sigue siendo Reina Valera. ¿Sí? Pero cuando nosotros queremos mirar algo que sea más comprensible, más fácil, entonces encontramos las de equivalencia idiomática o equivalencia dinámica, que nos facilitan esa comprensión. Y hay buenas Biblias, pero hay otras que rayan en la paráfrasis y hay que tenerles cuidado. Entonces lo mejor es no venderle la fe a una sola traducción o a una sola versión, sino estar consultando varias para tener mejor certeza de cómo tradujo este grupo de traductores, este equipo, de cuál escuela eran estos eran yavistas o jehovistas, de dónde era, por qué tradujeron así. Y nos va a quedar mucho más fácil poder tener un sentido más preciso de lo que dice la Escritura. Pero ahí está escrito, lo leemos en español, lo entendemos, miramos varias versiones y ya entiendo lo que está escrito, pero ¿esto qué quiere decir? No se trata de poder leer todas las palabras, sino de entender qué significan. Tuve un problema con un profesor de física, nos estaba dictando un problema, dijo un ciclotrón, y yo le pregunté, perdón, profesor, ¿qué es un ciclotrón? Yo estaba comenzando en la universidad. Se me rió y me dijo, bonito tema para una exposición. Mañana nos cuenta que es un ciclotrón. Nosotros no hemos visto eso todavía. ¿Qué tocó hacer? Ir a investigar. Y al otro día llegar con una exposición sobre aceleradores de partículas. Y yo comencé a hablarle de el fundamento, cómo funcionaban y por qué se llaman ciclotrón, betatrón, positrón. Y entonces ya dijo, no, continúa después. No me dejó seguir con mi super exposición. Una vez es como picantico también, ¿no? Porque ¿cómo se le ocurre decirle a un estudiante, exponga eso? Uno no es capaz de pensar con malicia que era que él no sabía. No, seguramente que sí. Pero ¿por qué no le explica, no? ¿Por qué no le enseña si es el maestro? Pero él tenía su propia forma, ¿no? Entonces yo leía el problema y veía ahí y podía leerlo, ciclotrón, pero ¿qué es eso? No me significa nada. Y otro poco de palabras que en mi terreno de la física pues uno los puede decir, pero hay expresiones jurídicas que
Por una simple palabrita, ¿cierto, hermana Ofir, Magali? Que por una sola palabrita que se usó, el sentido del texto cambió por completo, porque era una expresión jurídica que significa mucho dentro de la ley, pero en nuestro lenguaje normal no lo usamos. Y después, ¿pero por qué escribió eso? Ay, por eso es mejor decirle que un abogado me ayude, porque él sí conoce. Igual que con un médico, ¿no? Y en cualquier área. Entonces, si se trata de la salvación, con más razón, tendremos que ser muy cuidadosos de cómo leemos y en dónde estamos leyendo. Hagamos una reflexión muy breve sobre una característica de los idiomas, hablando de idioma y lenguaje. El idioma es español, pero estamos diciendo que puede haber dialectos, que puede haber lenguas dentro del español, formas de decir. Creo que usted oye hablar dos costeños y hablan de una manera que a veces usted no entiende. Y oye hablar a dos compatriotas del sur y a veces no les entiende. ¿Por qué? Porque son palabras muy propias de allá. Y ellos con nosotros sufren. Pero es que ustedes son... Y no, lo que pasa es que tenemos nuestra propia manera. Entonces, tomando como ejemplo el español, podemos decir que hay una parte del español que se llama lenguaje culto, mientras que hay otra parte que se llama lenguaje vulgar. El lenguaje culto lo habla la gente culta, la gente que no se rebaja. Entonces ellos a veces ignoran por completo, noten que ese lenguaje llega hasta cierto punto, pero hay cosas del lenguaje vulgar que ellos nunca manejan. No lo repiten, no lo dicen. Mientras que los otros sí se lo dicen cada rato. ¿Le ha pasado a usted que va en el Transmilenio y hay un par de muchachas hablando que dicen, pero qué vulgar es? Pero para ellas es normal. No me atrevo a repetir ni una sola de las palabras que he oído porque son muy vulgares. Pero en boca de una mujer y uno mira y dice, no, no es una mujer perversa. Simplemente que su lenguaje es vulgar, es del vulgo, del populacho. Entonces, el lenguaje vulgar, la gente que habla ese lenguaje, pues también conoce otras palabras, no todos son groserías, no todos son cosas horribles que no se puedan repetir, sino que hay otras cosas que ellos sí manejan, pero hay cosas que se les escapan aún de su comprensión. En medicina se ocurre, la primera vez que oí la expresión es un rash. Yo me quedé, lo que la niña tenía era un rash. Yo dije, ¿qué será eso? Me asusté. Y cuando dije, doctor, ¿cómo así? ¿Qué es eso? No, un salpullido, un brote. En Bucaramanga sería un broto. No brote, sino broto. Entonces el lenguaje vulgar llega hasta un punto y se le escapan cosas que no logra entender. Y el lenguaje culto llega hasta un punto en donde se le escapan cosas que no usa y no logra entender. ¿Sí? Hay expresiones que se usan en la jerga del bajo mundo y que uno dice, ni se entiende, pero ellos sí se comunican muy bien de esa manera. Entonces hay una franja, mírelo aquí, en donde ese español lo entienden tanto los cultos como los vulgares. Es decir, el vulgar llega hasta ahí y el culto baja hasta ahí. En ese segmento es en donde encontramos el lenguaje popular. El lenguaje vulgar es el del vulgo, el de la plebe, lo bajo. El lenguaje popular es el del pueblo. Y el pueblo pues entiende a los unos, entiende a los otros, pero se le escapan cosas de abajo y cosas de arriba. Por eso cuando pensamos en traducir al español una Biblia, entonces la persona dice, pues bueno, vamos a hacer una versión en español, porque ya hay el lenguaje culto. Vamos a hacerle el lenguaje vulgar para que todo el mundo entienda. Y cuando le encargaron a Jerónimo que hiciera una Biblia en latín, pero que el mundo entendiera, el más sencillo, el más vulgar. Vulgar no quiere decir grosero, sino del vulgo. Y entonces hizo la Vulgata latina. Era una Biblia para que entendiera todo el mundo. Entonces igual, tenemos un lenguaje culto, tenemos un lenguaje vulgar,
Y cuando se escribe una Biblia en ese lenguaje popular, entonces no se llama traducción, porque la traducción es al español, sino que se le dice que es una versión popular. Ayúdenme a recordar nombres de versiones populares, de las que manejamos. Muy bien, Dios habla hoy. Otra. La TLA, traducción en lenguaje actual. Es un lenguaje del pueblo, del populis, ¿no? No estrictamente de los cultos. Mira, hay muchas personas que si nosotros vamos a un culto al aire libre y hablamos, ¿qué es la concupiscencia? ¿La concu qué? ¿No entiende? A veces son modismos nuestros. A su nombre. Y la persona dice, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero nosotros sabemos que hay que gritar la gloria. ¿Sí? Mi Biblia dice, y sigue diciendo dice, pero ¿quién es el que dice? Para nosotros es comprensible. Algún día llegábamos a culto a la iglesia de Las Delicias, después de un culto al aire libre. Yo también era feligres en esa época, y llegábamos con un grupo de hermanos. Yo en la puerta de adelante y atrás venían unas hermanas. Pues va uno a tomar un taxi, pues ¿a quién le sirve? Camine. Cuando íbamos llegando, después de bajar, cuando eso Las Delicias era llegar a la estación, a la escuela de la policía, la General Santander, y de ahí para allá eso era desocupado. Y llegar antes de lo que hoy es la avenida Boyacá, que no existía, antes de Hacegrasas, de Colmena, entonces, se volteaba para entrar al barrio. Y ese taxista iba se sentía como secuestrado. Iba mirando y me miraba, y las hermanas atrás felices hablando del culto al aire libre. Y cuando llegábamos después de dar la vuelta, había hermanos afuera porque el salón estaba lleno. Y le dice una de las hermanas, háganos un favor, Señor, déjenos ver dónde están esas dos almas afuera con la espada en la mano. Me miró ese conductor, ¿qué pasó? No, ¿y dónde están los hermanos con la Biblia en la mano? Como que descansó, nos dejó y yo creo que se fue como liberado. ¿Por qué? Porque son jergas nuestras, son lenguajes nuestros, de nuestro pueblo. Entonces, por eso nos gusta la versión popular. Pero además de llegar al hombre, no solamente en el idioma que habla, en la lengua que habla, sino aún en el tipo de lenguaje que maneja, en su propia versión, también Dios se ha procurado por llegar al hombre, no a todos con rollos y en hebreo, porque sería un trabajo dispendioso aprender el hebreo y leerlo con tanto formalismo como lo leen ellos, de una manera demasiado cuidadosa, que para nosotros es como ponerle mucho color al asunto, ¿no? Pero para ellos no, ellos es el respeto por el texto. Entonces Dios se las ha arreglado para que la Biblia llegue en diferentes formatos. Ya no hay que cargar un rollo y llevarlo y cuidarlo de esa manera, porque es mucho más fácil tenerlo en un libro. Mire que esa Biblia, no sé si la alcanzan a apreciar, es personalizada. Mire que en la carátula aparece nuestro logo símbolo, ¿no? Tiene índice, tiene cómo buscar el libro con facilidad. Tiene una cubierta con zipper, con cremallera, para que se proteja más. ¿Eso hace que la palabra sea más clara o más confusa? No, pero es un formato que dice, ay, yo quiero una que no se me moje cuando llueva. Ah, bueno, entonces tome esta que es hermética. Hay una Biblia en papel de arroz, en un papel especial, que se puede meter entre un acuario y no se daña. ¿Sí? Algún día de estos vamos a pedirle a la Sociedad Bíblica que nos la preste para que la conozcan. Entonces eso es otro tipo de Biblia, es otra versión, es otra traducción. No es la misma, pero en otro formato. Alguna persona dice, yo quiero una Biblia para predicar, para la predicación. Y dice, bueno, tome, le damos resaltados, señalados los versículos claves, le damos algunas ideas de bosquejos. ¿Por qué? Porque es una Biblia que tiene unos elementos que ayudan al predicador. Y dice, pero es que yo tengo unos niños que les gusta, tome una Biblia con muñequitos.
no con idolatría, sino con muñequitos, es decir, con niños y con personajes. Algunos representan al Señor Jesús, como pasa en Valientes con Jesús, que hacen dibujos de Él porque no le ven problema. Para otros es, no, del Señor no, de todo lo demás sí, pero del Señor no. Pero son formatos para llegarle al público objetivo, al que lo necesita. Esta es una Biblia interlineal, existen. Este es un Pentateuco, es el primer tomo, esa fotografía que tienen ahí. Entonces eso no es para cualquier lector, es para alguien que está estudiando con una profundidad mayor y quiere conocer cómo era en el hebreo y cómo está en español, pues que se meta con ese tipo de material. Pero Dios a esos eruditos también les llega con su palabra. Al más sencillo que no entiende, tome para que comprenda. Esta es una Biblia cronológica. Normalmente la Biblia ha sido impresa en el mismo orden del canon, respetando el canon que se estableció por los judíos, porque ellos fueron quienes canonizaron el Antiguo Testamento. Y cuando digo canonizaron, no es como se habla en algunos ambientes eclesiásticos de que a una persona se le lleva la condición de santo canonizándolo. Aquí se trata de darle la medida. Recuerde que canon viene de caña de medir. Entonces, ¿qué sí y qué no entra en la Biblia? Entonces se definió el canon. Nosotros lo sabemos, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y los tenemos en ese orden. Pero esta Biblia cronológica dijo, no, las personas de pronto quieren saber en qué orden ocurrieron los eventos. Cuando yo miro un álbum de un matrimonio, la primera foto que encuentro es la pareja tan bien puesta, él alzándola, bueno, algo ya final, bonito, como que esa es la portada del álbum. Pero esa no es la primera foto que tomaron, de pronto es la última. Pero es la que más representa álbum del matrimonio de quién. Pero la cámara las tomó en orden cronológico. Pero después, cuando se montó en el álbum, cada fotografía se poniendo, bueno, vamos a poner primero todo lo que es la ceremonia, la llegada al templo, bueno, se bajó del taxi, del carro matrimonial, del carro nupcial, y entró y la recibieron y todo, el anillo, el beso, todo, y después, ahora sí pongámosle cuando estaba en la casa peinándose y alistándose y toda la otra cosa que es como para disfrutar con la familia. Una persona que ve el álbum no puede decir, ay, ¿cómo así? Que primero estuvo en la ceremonia y después sí se peinó. No, primero se peinó, eso fue allá, y después fue que vino y la ceremonia. Y esta última es cuando ya salieron y estaban en el lugar de la recepción, y por eso el novio la alzó y le tomaron una foto poética. Entonces la Biblia cronológica trata de mostrar en qué orden ocurrieron las cosas para la persona que quiere saber el orden y que con eso se va a ayudar, y de verdad que ayuda mucho, saber qué pasó primero. Entonces, por ejemplo, el libro de los Salmos no está como un libro aparte, sino que allá en el capítulo de Reyes, en donde se presentó la escena, entonces aparece el Salmo. Salmo 51 no está como un resumen de salmos, sino que está allá al lado de cuando Natán habló con David por el pecado que había cometido con la mujer de Urías. Entonces ahí aparece la reconvención y aparece el salmo. Entonces cada uno va ubicándose en el lugar en donde va. Eso no es que esté cambiando la versión, es Reina Valera 60, pero está impresa en un orden diferente para facilitarle ese formato al lector, que puede decir, ahora sí entiendo qué va primero y qué va después. Esta Biblia ya no se usa, ya no es tan común. Esta es una Biblia alfonsina, como pueden ver tiene 5 idiomas. Está la Exapla, que tenía 6 idiomas, y fue hecha para personas que querían estudiar y comparar las lenguas. Hoy todavía se han hecho algunos nuevos testamentos con 2 versiones, por ejemplo, Reina Valera 60 y TLA. Hay otros que son bilingües. Usted habrá visto Nuevos Testamentos de los que imprimen los gedeones, que van en español e inglés. ¿Para qué? Que si usted habla solamente inglés, léalo. Habla solamente español, léalo. ¿Quiere estudiar inglés? Tome, ahí tiene. ¿Quiere estudiar español? Ahí tiene. Es una joya literaria que le va a permitir estudiar esa otra lengua. Son formatos.
No son traducciones, no son versiones, sino presentada en otro formato. Si Dios lo permite, lo vamos a tener el domingo aquí para que lo vean. Toca mirar y no tocar, porque es una Biblia en braille. Las hojas no tienen ninguna letra impresa, sino tiene perforaciones hechas en braille, para que los invidentes puedan leer la palabra de Dios. Si el Señor nos permite, el domingo ustedes verán el libro de Apocalipsis en braille. Se va a dar cuenta que, eso es así de grande. Al mirar en nuestra Biblia, con el papel de Biblia que es tan delgado, eso es un paquetico pequeño, pero este es un bloque tamaño carta, grueso, grande. Total que la Biblia en braille completa son como 3 arrumes de esta altura, desde el piso hasta aquí. Hermano, ¿cuánto vale una Biblia en braille? No la venden. La prestan para instituciones donde hay invidentes. ¿Por qué? Porque es un formato que Dios ha hecho para los que no pueden leer, pero que saben braille. Si a usted le regalaran la Biblia en braille, por ejemplo, le regalaran Lucas y Hechos para que se salve, pero en braille, ¿usted cómo queda? Toca y dice, ay, sí tiene punticos, pero si no aprende el idioma, no puede. Pero Dios se las arregló para que la palabra fuera traducida en braille y pudiera ser disfrutada por las personas invidentes. Pero además de eso hay otros formatos. No, yo no sé braille, yo soy invidente, o yo soy muy lento, yo soy analfabeto, no sé leer ni escribir, pero quiero oír la palabra de Dios. Me la lee y usted le leerá 2 o 3 capítulos, pero otra vez. Pero ya hoy tenemos la Biblia en audio, ¿no? Audiobiblia. No es que le enchufemos un plug al libro y comience a sonar, pero sí existe. Para eso hay que usar algunos aparatos, tecnología, que permite que la Biblia llegue en otro formato, no como un libro impreso, sino como unas ondas sonoras que salen del reproductor y llegan a su oído y traen la palabra de Dios. Este es un proclaimer, también lo vamos a ver el domingo, si el Señor lo permite, una herramienta para evangelizar en lugares donde no hay luz eléctrica y que se pueda tener la palabra de Dios, el Nuevo Testamento. Tiene un dinamo que se carga con manivela, tiene una celda fotoeléctrica y la pueden ver, y además tiene también cómo cargarlo con un plug conectándolo a una red eléctrica. Y más o menos un cuarto de hora dándole manivela representa 1 hora de escuchar la Biblia. El domingo lo vamos a ver, si el Señor lo permite. Son formatos, no son versiones, no son traducciones. ¿De qué depende que ese proclaimer, ese aparatico negro, pueda reproducir la palabra? Se lo grabaron, le pusieron una tarjeta. Si la ponen en español, pues es una Biblia en español, un proclamador en español. Si le ponen una Biblia en inglés, es un proclaimer en inglés. Si le ponen en francés. Ahora, si le ponen otra obra, lo que sea, él es una máquina que reproduce un tipo de formato que puede amplificar como sonido. Pero Dios ha usado todo eso. Un hombre que estuvo privado de la libertad en algunos sectores de nuestro país, no era de Colombia, pero cuando logró arreglar el asunto de su libertad, entonces dijo, yo voy a hacerlo, sí, tome esto, pero permítanme que yo les traiga a las personas aquí cómo puedan tener la palabra de Dios. Bueno, desde que pague no hay problema, y si es regalado no hay problema. Y entonces les llevaron no un proclaimer como este, pero otros aparaticos que reproducen también el Nuevo Testamento. Y los mandó a hacer y los llevó y todo. Diciendo, pero ese señor está loco gastando plata en eso, regalando en la selva para que la gente oiga. Pero es que Dios quiere llegar a todos los seres humanos. Porque la Biblia es la palabra de Dios, el lenguaje de hombres. Además de eso, tenemos también muchos formatos de la Biblia, muchas versiones, traducciones, ahora no solamente en audio, sino también en video. Y usted puede entrar a algunos buscadores de videos y usted va a encontrar que le escribe Jeremías y en 3 minutos le cuentan la historia de Jeremías, en 7, en 8, en 15.
Pero habrá que revisar muy bien y decir, bueno, ¿dónde debo poner el cuidado, el énfasis? ¿En el video que me muestran o en el texto que está escrito? Porque de pronto el video esté hecho con esa licencia cinematográfica de que este es un lenguaje diferente y tenemos que ponerle una forma que sea llamativa. Eso era lo que Dios quería expresar. ¿Qué es mejor, ver primero el video y después leer el Quijote, o leer el Quijote y después ver el video? Primero el contacto con la obra si lo que queremos es conocer el pensamiento del autor. Pero es tener una idea que cuando vengan Quijote, sí, ya sé qué es, usted tiene el video aquí grabadito porque nunca leyó nada del libro, pero se vio la película. Hay que tener cuidado porque hay muchas películas en donde dicen, ay Dios mío, cómo maltratan la palabra. Y todo esto ahora se puede tener inclusive en un solo celular. En audio, en video, en texto, muchas versiones de diferente orientación de traducción, de equivalencia idiomática, interlineales, lo que usted quiera, en un solo celular. Además llama, además guarda mensajes. ¿Por qué Dios no nos deja solamente con la Biblia en papel? Porque hay gente que si no es en el celular no se entera. Qué bueno que nosotros podamos compartir la palabra con las personas que tenemos en nuestros grupos, ¿no? Pero la palabra de Dios. Y antes de irnos, pues reflexionemos un poquito. ¿Vale la pena apoyar las traducciones? Yo me pregunto, ¿yo apoyo las traducciones? Sé que la Sociedad Bíblica Colombiana está haciendo una traducción al Guayunaiki y al... Siempre se me olvida el otro idioma. Al Nasayube. Son grupos de indígenas, los de Colombia y Venezuela, los guayú, tienen el Nuevo Testamento traducido, pero se está traduciendo el Antiguo y es un proyecto de la Sociedad Bíblica Colombiana. Cuando usted dice, gracias Señor por mi Biblicita en español, qué bueno que diga Señor y gracias porque me das para poder ofrendar y que ese ministerio continúe y que ellos puedan tener toda la Biblia en su propia lengua, así como yo la tengo en español. Gracias por mi Biblia en español. Me pregunto, ¿cualquier versión es confiable? Habrá que examinar. Vamos a suponer que aquí en la esquina hubo una estrellada. ¿Sí? Se estrellaron 2 carros, hubo unos heridos, un transeúnte también, hubo un montón de gente que se asomó y 5 de nosotros salieron a mirar qué fue lo que pasó. Y los llaman, ¿qué pasó? ¿Cierto que cada uno nos cuenta la historia, lo que ocurrió? Y lo que nos cuentan es igualitico, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque cada uno nos cuenta su propia versión. Porque uno dijo, no, es que ese que iba por la 13, el otro le salió en contravía. Y entonces, claro, pues tiene la culpa. Entonces dice, no, no salió en contravía. Es que el otro lo hizo dar el trompo y lo hizo voltear. Uy, ¿cómo así? No, pero bien hecho, no, mal hecho. Son versiones. ¿A cuál le confiaría usted más? ¿A alguien que es muy dado a contar las cosas con emotividad? ¿O alguien que es muy pausado, muy cronista? Y entonces cuenta así como con un rigor excesivo. Entonces dice, de pronto por mantener el rigor no cuenta detalles interesantes y al otro se le va la mano. Son versiones. ¿Cualquiera es confiable o es mejor examinar? ¿Cuántos formatos hay para evangelizar ahora? Hermano, desde aquí usted puede enviarle mensajes muy bíblicos a personas al otro lado del planeta. Y le llega en cuestión de fracciones de segundos. Y por eso me preguntaba, ¿qué debe ser mejor? ¿Primero el texto o el video? ¿Cierto que mejor primero el texto? Y después el video para decir, gracias que me ayuda a comprender, pero se le fueron las luces porque la Biblia no dice eso. Hay unos trabajos serios, hay videos que uno puede mirar con alguna confianza porque son hechos por equipos que producen la Biblia con mucha precisión.
Entonces dicen, bueno, el lenguaje no es exactamente el texto bíblico leído allá, pero sí está muy próximo. Mientras que otros hablaron de que iban a contar, pero no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Hay un himno que algún día cantaremos. Recuerdan que dice, háblame, oh háblame, contando la historia de Isaías, cuando en el año que murió el rey Usías, entró al templo, vio al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es decir, no era una capa cortica como de un rey que apenas tiene 3 victorias, sino que era tantas las victorias que su capa, sus faldas llenaban el templo. Entre más larga fuera la capa era porque ese rey es un duro. Y lo ve tan alto, tan sublime, y dice, ay Dios mío, ahora soy muerto porque han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero el Señor, y él dijo, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos. El Señor envió un querubín o serafín. ¿Da lo mismo? Envió un querubín, un arcángel, un ángel o un serafín. ¿Qué es mejor? ¿Saco una moneda y lo decidimos al caricellazo? ¿O vamos a la Biblia y miramos? Bueno, les queda la tarea. Vaya, mire a ver si de verdad era un serafín. ¿Pero no es lo mismo? Bueno, hay que mirar como dice la Escritura. Vino con un carbón tomado con unas tenazas del altar, le tocó los labios y dijo, esto tocó tu boca y ahora limpia tu culpa, eres libre de tu culpa y limpio tu pecado. Y después de eso, entonces, ahora se oyó la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí es donde Isaías dice lo que compone el himno, háblame, háblame, heme aquí, responderé, Señor. Háblame, yo iré. Y el Señor Jesús le dijo a los 12 apóstoles en Mateo 10, del 5 al 8, a los 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes, no es únicamente sino antes, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. Hagan todo eso por las personas. Van a encontrar necesitados de toda clase. Vayan con el formato, en el lenguaje, todo adecuado para que ellos puedan pedir la ayuda. Pero acuérdense, de gracia recibiste, dad de gracia. Si alguien quiere hacer una traducción para llenarse de plata, si alguien quiere hacer un programa para recoger dinero, pues es posible que lo recoja, pero su corazón ya está como desviado. Porque Dios no nos llamó para hacer dinero con lo que Él quiere regalar. Le pasó como a Giesi, que cuando el profeta no le cobró al sirio Naamán, y pero qué desperdicio, y se fue después, le dijo, oiga, mi amo le manda a decir que sí, que le mande la plata y los vestidos. Ay, qué bueno, tome. ¿Por qué le quedó la lepra? Porque él pretendió dejarle creer a ese sirio y a todo ese pueblo que el Dios de Israel cobra por los milagros. No lo glorificó. Está mostrando una condición totalmente diferente de lo que es la fe, que simplemente es creer que Dios obra. A Judas le pasó lo mismo. Como el Señor no cobraba por los milagros, terminó vendiéndolo. Bueno, si a usted le han predicado el Evangelio de la prosperidad, venga que tan pronto usted hace una siembra, eso viene una cosecha grande porque Dios ha prometido. Y Dios sí tiene promesas de bendición, pero Él no quiere que estemos con ese interés, sino que de gracia hemos recibido, demos de gracia.